Hola a todos. Me ha correspondido realizar el análisis de la lectura Mapeando el marxismo de Javier Amadeo. Esta lectura hace parte del libro La teoría marxista hoy, en el que el escritor argentino Javier Amadeo hace un trazo del marxismo a lo largo de la historia y las corrientes que éste ha tomado. Tenemos que este libro sirvió para la cátedra del autor que realizó en la Universidad de Sao Paulo. La cátedra era acerca de la introducción al pensamiento marxista. Entramos en materia. Bueno, el marxismo clásico. El marxismo clásico tiene su base en las ideas de Marx y Engels, que lo hacen a partir de su materialismo histórico. Aquí vemos conceptos como que el hombre es producto de la sociedad, de que la producción capitalista es aquella que determina la cultura, la economía, la ideología. Tenemos que la producción capitalista es aquella que ayuda y que impulsa las transformaciones sociales que se generen. Tenemos que la economía es aquella que determina lo social en el hombre. Tenemos en el marxismo clásico distintas generaciones. Tenemos la primera generación, comprendida por autores como Plejánov, Labriola, que buscaban seguir con los trabajos de Engels, de sistematizar el marxismo como una teoría del hombre y la naturaleza. ¿Para qué? Para buscar darle una visión del mundo que el proletariado tendría que cambiar, de esa realización, de esa revolución, para acabar con toda esa explotación del capitalismo. Tenemos una segunda generación en ese marxismo clásico, con pensadores como Lenin, Trotsky. Aquellos son rusos, y estos autores y sus análisis giraban en torno de dos temáticas. Uno era analizar las transformaciones del modo de producción capitalista. Era muy evidente que esa producción capitalista tomaba el hombre como un instrumento de trabajo, le daba un desvalor al trabajo realizado por el hombre. Había una explotación continua del hombre por el hombre, de la clase dominante, aquella que tendría el control de los medios de producción, y provocaba una opresión hacia dicho sector de los menos favorecidos, de ese sector trabajador, del proletariado. Aquí vemos conceptos como el de la plusvalía, en conceptos como la plusvalía, que significa de que el trabajador produce más de lo que recibe, o sea, es explotado como una máquina. También podemos observar que en ese entonces las horas de trabajo eran muy extensas, con un pago muy poco remunerado, tomando la actividad del hombre como un instrumento para enriquecer las arcas de aquel capitalismo. Y otra temática que se manejaba por autores como Lenin o Trotsky era el surgimiento de esa lucha de las masas de proletariado, que tenía que ser integrada a los partidos comunistas, a la vida política. Los partidos comunistas eran como los voceros de ese querer, de ese sentir del proletariado, ¿sí? Y pues para el proletariado llegar a tener una participación tendría que ser por medio de partidos. Como diría Lenin, el proletariado lo que debe de buscar es instaurar la dictadura del proletariado. Una característica muy importante de dicho marxismo era que había una doble función. ¿En qué consiste esa doble función? Es que había una unión entre la práctica política y la teoría. No solo se quedaban en escritos, en obras, en preceptos, sino que estos autores tenían una participación muy importante en la vida política en sus países. Un ejemplo, Vladimir Lenin era un miembro activo muy importante del partido bolchevique. Seguimos. El marxismo occidental. El marxismo occidental es como de esa segunda oleada del marxismo,
luego el clásico, que surge a raíz de un hito importante para el marxismo que fue la muerte de Lenin. ¿Por qué fue tan importante la muerte de Lenin? Porque con Lenin y la revolución social en Rusia, de esa revolución de los bolcheviques, se dio un ejemplo de la materialización de las ideas marxistas. ¿Qué hay que decir esto? De que se pudo comprobar que esas ideas de eliminar a la burguesía, esas ideas de que se acabara con la explotación, de que el proletariado tenga una voz en el Estado, que no se haya como un solo instrumento, se podían realizar. Y con la muerte de Lenin se acaba con esa figura, con esa representación. Y la llegada de Stalin con la burocratización de la URSS pues pulveriza aquella iniciativa. Esto se ve materializado porque la revolución socialista no tuvo un avance fuera de Rusia, solo se quedó ahí estancada. Tenemos que en ese nuevo marxismo se callaron acerca de, hubo un silencio acerca de temas muy importantes de que generalmente el marxismo clásico era muy crítico, como eran las leyes económicas, las formas políticas de ese capitalismo. Tenemos que ese capitalismo y su divorcio de la práctica política lo tornó a retroceder a la teoría, a ser más teórico, a fundamentarse más en ideología, en obras. Y vemos que muchos autores intentaron hasta replantear el mismo materialismo de Marx. Esto también fue producto de que el discurso capitalista pasó de los partidos comunistas, socialistas, a llegar a la academia. Un ejemplo fue la Escuela de Frankfurt, donde ese marxismo se divorció de esa práctica política y se inició a estudiar a Marx como ese Marx joven, con ese espíritu antropólogo, a estudiar digamos así, las directrices de la investigación social de Marx, a estudiar la cultura. Hubo como un enfoque más hacia la investigación y el análisis de la sociedad en la que se encontraba. Seguimos. Listo. Aquí tenemos el marxismo francés. Luego de esa revolución social, no había como un enfoque, como un lugar determinado donde el marxismo tuviera un vigor muy importante. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Francia se convirtió en el escenario propicio para ese marxismo. Una clave fue la presencia del grupo o el partido, el grupo obrero más importante de Europa Occidental. Esas masas obreras con una gran importancia tenían la representación del Partido Comunista Francés, que era uno de los más importantes. Este Partido Comunista Francés tenía en sus ideales muchos temas tratados por el marxismo de Lenin, el marxismo-leninismo. Este marxismo-leninismo tenía unas dos características. Según Lenin, esa lucha del proletariado lo iba a llevar a tener una ideología sindicalista y que esa ideología sindicalista necesitaba de una representación política para llevar a cabo esas ideas. Y era por medio del Partido Comunista, como esos voceros de la hoz de dicho proletariado cansado de tanta explotación. Luego tenemos otro ideal de Lenin, que es que él concebía al capitalismo y decía que el imperialismo era como la expresión máxima del capitalismo y que para tratar de derrocar ese imperialismo se debería realizar una revolución social, en la cual tendría como fin instaurar la dictadura del proletariado y que el proletariado pasara de ser oprimido a que se eliminara toda clase de explotación. Como diría Marx,
con la revolución, con ese cambio social, no se busca que el paso de que una clase social pase a tener poder y que relegue a la otra, no, se busca eliminar con cualquier tipo de explotación. Tenemos, ok, bueno, todavía no, ya. Bueno, sí, tenemos a Sartre y el existencialismo. Según Jean Paul, que lo ven aquí en las pantallas, por aquí, tomaba el marxismo como una filosofía. Decía que las ideas marxistas comprendían el saber y que por ende el marxismo se le quería más que un enfoque práctico, un enfoque existencial. Seguimos. Siguiendo con el tema, tenemos el marxismo en Italia. Bueno, el marxismo en Italia. El marxismo en Italia tiene sus orígenes desde la primera oleada del marxismo, desde el marxismo clásico. Como les decía, la primera generación del marxismo teníamos autores como Labriola. Labriola es un pensador italiano. Entonces, desde ese marxismo clásico que buscaba instaurar la teoría del marxismo como una teoría universal para el hombre, estaba en las ideas de los italianos. ¿Eso qué provocó? Que desde los inicios del marxismo en Italia, pues estuviera la presencia de partidos políticos socialistas, aquellos que tenían una gran importancia en el contexto italiano. Bueno, pues posteriormente con lo del fascismo, estos partidos comunistas y socialistas tuvieron una persecución. Un ejemplo fue como el autor Gramsci, que fue arrestado por ese régimen de Mussolini. Bueno, siguiendo en materia, tenemos a uno de los grandes autores de ese marxismo en Italia, que es el señor Gramsci, que es producto de esa ideología que viene de la Aureola, que pasó por otros autores y como tal llegó a Gramsci, y ese nos planteaba un tema muy importante, que es la hegemonía. Él nos hablaba de que la hegemonía era la que se realizaba, la hegemonía era ese proceso de supremacía, ese control que realizaba el capitalismo sobre la superestructura. ¿Qué era la superestructura? Según Marx, la superestructura era la base de la sociedad, esa base que estaba compuesta de las relaciones sociales, de los medios de producción, de que el capitalismo no solo controlaba a las personas, a ese proletariado, por medio de esa opresión en el trabajo, por medio de esa utilización del hombre como un medio para generar dinero, sino que ese monopolio del capitalismo se realizaba a través de tanto del manejo de la cultura como de la educación y como de los medios de comunicación. Es decir, no solo en los horarios de trabajo el capitalismo tenía control sobre las personas, sino que abarcaba tanto espacios como el ocio. Por eso muchos autores marxistas hacen análisis como al cine, como el trato y como la música, analizando de que también estos medios pueden tener mensajes o ser medios por los cuales el capitalismo pues tenga influencia en las personas. Siguiendo con el tema, tenemos la aparición de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, como les había hablado anteriormente, hace parte de esa característica que tomó el marxismo occidental, que fue el paso de ese discurso marxista de los partidos comunistas a la academia.
tenemos aquí